macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio por FM Universidad, como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con el doctor Mauro Spanuolo. Mauro es investigador de CONICET, es licenciado en Ciencias Geológicas, doctor en Geología, se dedica a la geología planetaria. Trabaja en el Instituto de Estudios Andinos, Don Pablo Grueber, IDEAN, CONICET UBA, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y bueno, lo tenemos aquí para desasnarnos un poco sobre esta disciplina que a mí particularmente me fascina, me parece muy interesante, y le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación a participar, un gusto. Contame, nos gusta empezar el programa hablando de recorridos personales. ¿Cómo fue que te interesaste por la disciplina? Si lo ubicás en algún momento de tu vida, en la infancia, en la adolescencia, ¿cómo apareció esta curiosidad? La verdad un poco por azar, pero yo siempre me gustó la arqueología, la geología, y entre las dos tenía la idea de ser como Indiana Jones, de ir a buscar tesoros primero. Y acá en Buenos Aires la carrera de arqueología está dentro de filosofía y letras, hay que hacer antropología con orientación a arqueología. Claro. Y como que me incliné más por las ciencias exactas y naturales. Entonces me metí en geología un poco primero con esa idea de decir, bueno, pensando que desde la geología podía aportar a la arqueología primero, y ya en el primer año, cuando hubo que dar uno de los primeros finales de introducción a la geología, había que preparar un tema y empecé a investigar un poquito sobre impactos meteoríticos, y ahí medio que descubrí esta rama. Y me pareció fascinante también por diversos factores, un poco por allá cuando tuve que dar ese final hace mucho tiempo, estaba mucho más incipiente que ahora, entonces creo que me atrajo por un lado lo interdisciplinario de esta rama, y por otro lado un poco lo novedoso también. ¿Tenés profesionales pero fue a partir de ese primer final de la carrera que investigué sobre impactos meteoríticos, y ahí me empecé a meter y dije, esto es lo que quiero hacer. Había en su momento, bueno, después de que había muy poquito en la carrera, y sigue habiendo muy poquito, y como te comentaba antes, era algo que en aquel momento empecé a preguntar, y si quiero hacer esto, ¿cómo hago? Y empecé a rebotar por varios lugares, porque era como que dentro de geología mucho no había un antecedente de un geólogo que se había recibido y se había ido a estudiar a Estados Unidos y a dedicarse a la geología planetaria, entonces me pasaron su contacto y ahí empecé a hablar, pero acá en el país era casi nulo, al menos en el círculo que yo me empecé a mover inicialmente. ¿Cómo fue finalmente entonces
cursar esa carrera, quedaste fascinado con esa materia y después siguió. Obviamente habrá materias que quizás te interesan menos o más, pero bueno, el enamoramiento siguió, evidentemente. Sí, de hecho tuve como ahí también derrotero, porque bueno, cuando termino la carrera, que hay que hacer un trabajo final, lo hice sobre el tema, sobre la geología de Marte, y también como que hubo un poco de escándalo también, porque todas las tesis de geología era como que necesitaban tener trabajo de campo, y yo se te iba a complicar. Donde se complicaba un poco hacerlo. Claro. Y hubo que emparchar un poco el trabajo ese, digo, no emparchar, pero como agregarle un par de capítulos relacionados a un trabajo de campo. Y después en el doctorado, cuando empiezo el doctorado, no lo hago específicamente en la temática, lo hago más orientado a tectónica terrestre. Uh-huh. Y después sí, ya cuando termino, dije no, yo quiero hacer geología planetaria, y ahí encontré un lugar con un grupo de Estados Unidos, fui a hacer un postdoc afuera, y después ya volví y finalmente ingresé a CONICET como investigador, proponiendo esta temática de trabajo. Di por sentado que bueno, que todo el mundo iba a entender, o por lo menos yo también, cuál era la diferencia, pero me gustaría que profundizáramos un poco más sobre eso que empezaste a contar, porque imagino que cuando estudiabas, que no ha de ser hace tantos años, pero al principio esta geología planetaria era quizás predictiva o intuitiva, porque no había cantidad de herramientas que sí hay hoy, que si bien no son las mejores, digo, no podés irte todavía con una nave espacial a Marte a analizar el terreno, pero obviamente abren un campo o una ayuda que antes no existía. Sí, totalmente. Bueno, hay gente que le molesta el término geología planetaria, dice, bueno, es una contradicción, porque geología de por sí es el estudio de la Tierra. Claro. También se le da el nombre de astrogeología. Uh-huh. Algunos proponen que astrogeología es un término más abarcativo. No está muy definido. Y lo que comentaba, sí, yo siempre cuento la anécdota que cuando hago la tesis de licenciatura y con el doctor Víctor Ramos como mi director, decimos, bueno, tenemos que conseguir algunos datos de Marte. Bueno, le escribimos a este muchacho geólogo, Patricio Figueredo, que se había recibido acá y fue a trabajar a la Universidad de Arizona, que es como una de las mecas de la geología planetaria. Y en aquel momento nos mandó por correo postal un DVD con datos de la topografía de Marte. De aquello a hoy en día, uno entra, por ejemplo, a Google Earth, no tengo forma de mostrarles, pero en Google Earth, si entran, busquen un globito de la Tierra y lo pueden cambiar a Marte y ven Google Marte. Claro, qué loco. Y cualquiera hoy en día con internet tiene acceso a las imágenes de más alta resolución, que se pueden ver cosas de 5 centímetros en Marte. Uh-huh. Entonces avanzó muchísimo, muy rápido. Uh-huh. Y en este sentido me siento un poco afortunado y un poco también a veces no asustado, pero abrumado, claro, abrumado de lo rápido que avanzó. Uh-huh. Desde aquel primer correo postal con un DVD donde teníamos que ver las imágenes, hoy en día ya no es ciencia ficción hablar de minería planetaria. Claro. Avanzó muchísimo, hubo muchísimas misiones nuevas,
realmente se abrió muchísimo la accesibilidad de los datos. La geología planetaria, esto es, por ahora sigue siendo un trabajo que depende mucho de sensores remotos. Claro. Hay que tener cierto manejo, ¿no? Hay que saber dónde entrar a determinados portales, uno se baja el dato y lo puede trabajar, y en general las misiones suelen tener políticas de brindar esos datos. Hay algunos portales específicos, uno de la NASA, donde uno entra y está totalmente ordenado por misión, por objeto del sistema solar, por instrumento de la sonda, entra y es cuestión de que el equipo de investigación de ese instrumento liberó los datos, van a estar ahí cargados y se los descarga y ya puede empezar a hacer ciencia. Hacemos la primer pausa, Mauro, y volvemos para profundizar más sobre este tema. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con el doctor Mauro Spagnolo. Bueno, estamos hablando de sus inicios en la disciplina, su formación, cómo fue su primer acercamiento con este DVD que vino del norte con datos sobre Marte. Entiendo además que, valga la redundancia, de tu formación académica en lo que es la geología, debes tener muchísima formación y conocimiento de estas herramientas, ¿no? Lo que acababas de decir, hay que saber dónde buscar, qué datos bajar, cómo abordarlos y después hacer ciencia. Así que supongo que todas esas herramientas, ya sea aplicaciones o sitios, georreferenciación, imágenes satelitales, no sé, o de sonda, no sé cómo se llamarán, también te habrás formado y capacitado en eso, ¿no? Sí, totalmente. Siempre cuando me vienen a preguntar ahora las nuevas generaciones que están interesados en la temática y demás, yo siempre les digo, ¿no? Que no lo piensen como una super especialización, ¿no? O que hay que hacer algo muy distinto. Uh-huh. Ustedes salgan geólogos, geólogas, y después es aprender un poquito a trabajar estos datos. Tiene que ver con esto. Se pueden hacer cursos, la CONAE, por ejemplo, da cursos de sensores remotos y la técnica de sensores remotos, ya sea para la Tierra, es la misma que para cualquier cuerpo del sistema solar. Y después es cuestión de hacer por ahí algún taller, algún workshop, o que alguien les muestre algo donde cómo buscar, cómo acceder a los datos, cómo descargárselos, y qué significa. Y a medida que uno empieza a trabajar, se va metiendo, cada imagen suele estar más o menos bien documentada de qué tipo de dato es, cómo se obtuvo. Siempre digo que es una comunidad bastante abierta y a veces incluso datos que queríamos usar y por ahí no estaban disponibles, yo le he escrito así a gente que sabía que participó de la misión y lo suelen brindar también. Uh-huh. Por ahí ofreciendo, bueno, trabajemos en conjunto y la mayoría de las veces que no estaba, no era por no querer compartirlos, sino porque todavía no estaban como suficientemente trabajados como para difundirlos o publicarlos. Para compartirlos, claro. Entonces, sí, el dato desde que baja de la sonda puede ser un dato muy crudo, que ahí sí hay que como ensuciarse mucho las manos para sacar algo que se puede utilizar, y después uno aprende que hay como en diferentes niveles de datos, desde el dato más crudo, que es así como baja de casi de ceros y unos de la sonda, hasta ya imágenes totalmente procesadas, que son como las que aparecen en el Google Earth, ¿no? Que ya tienen una referenciación, ya están calibradas, que no significa que no se pueda hacer nada, simplemente hoy en día
esto que hablábamos antes, está mucho más fácil el acceso al dato para poder hacer interpretaciones geológicas. En la Tierra, en el planeta nuestro, digamos, o donde vivimos, no es nuestro, pero donde vivimos, además, digamos, la disciplina no solo se dedica al estudio de las capas tectónicas o de las rocas o de las piedras, sino también trabajan con la temperatura, con el mar, bueno, con esos meteoritos que llegan del exterior. ¿Cómo se diferencia este trabajo que se podría hacer aquí, en este planeta, con inducir algunas ideas o análisis en el exterior? ¿Cómo se compensa eso? El trabajo diario, hay como dos, haciendo un poco de retrospectiva, resumiendo, porque ya la geología, digamos, terrestre, hoy en día es súper amplia, hay un montón de subdisciplinas que están englobadas dentro de la geología y tal vez la ciencia en general está yendo a un nivel de hiperespecialización donde ya es difícil hablar de esas grandes ciencias, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de la geología planetaria, se podría decir, o yo lo resumo en dos grandes formas de trabajo. Una es el trabajo más que tiene mucho de computadora y de análisis de datos, mirar imágenes, sacar datos, otro tipo de datos, por ejemplo, de topografía, de temperatura, de brillo, perdón, que está pasando una ambulancia. Sí, ya escuché. De todo tipo de datos, de rugosidad. Entonces tiene mucho de esto de trabajo de computadora y utilizar o pensar cómo hacer inferencias, justamente, dado que no podemos todavía tocar las rocas, cómo hacer inferencias con toda esa suite de datos, ¿verdad? Y otra forma de trabajo también es lo que se llama con análogos planetarios. Uno dice, bueno, yo veo determinada geoforma o veo algo que se parece a un volcán. Cuando digo geoforma, por ejemplo, es un volcán, pero tengo que pensarlo así, ¿no? Se parece mucho a un volcán. Ahora, ¿es un volcán? Bueno, hay que probarlo. Entonces, muchos de los trabajos que se publican se hacen trabajos de campo en la Tierra, y me dice, bueno, agarro una imagen de un determinado volcán en la Tierra, que puedo ir al campo, pueden analizarlo, por ahí le puedo hacer algún tipo de medición, y después eso lo comparo con lo que veo en los datos obtenidos en la sonda, en Venus, en Marte, en la Luna. Y sacó la conclusión, bueno, no solo se parece por la imagen, sino que tengo todos estos datos, la pendiente, la topografía, por ahí la composición, si se tiene suerte, que también apuntan a lo mismo. Un caso, un poco para ejemplificar, hay el cráter G0 en Marte, que es muy nombrado porque hay está el rover donde hay evidencias de un delta y donde se está buscando principalmente evidencias de agua, y está el Perseverance ahí juntando los cartuchitos para eventualmente traerlos a la Tierra en algún momento. O sea, una zona súper estudiada, pero el robotito está en una mitad del cráter, en la mitad oeste. Y a principio de este año sale, menos que al principio, hace unos meses salió un trabajo que prácticamente descubrieron en el margen este un volcán que nunca se había descrito. Y era como que estaba escondido a simple vista, como dice la frase.
Y claro, era algo que que era una zona elevada, tenía una especie de cráter en el centro, no se sabía muy bien si era un cráter volcánico o un cráter de impacto porque estaba muy degradado. Y bueno, parte del trabajo fue eso, decir, bueno, tenemos todas estas evidencias en la Tierra, se parecen a los volcanes, entonces concluimos que es un volcán. Bien. El mismo método aplicado como siempre, aunque sea otro planeta, el método científico es así, contundente. Totalmente. Hacemos otra pausita, Mauro, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Hablamos de ciencia y tecnología. Continuamos hablando con el doctor Mauro Spagnolo. Bueno, estamos hablando de Marte y un volcán recientemente descubierto desde la Tierra. ¿Qué posibilidades abre esto, no? Yo me imagino, para alguien de la disciplina que tiene acceso a eso, y como me contabas, algo que estaba a simple vista y no se terminaba de reconocer, entre comillas, y ahora se avanza sobre eso. ¿Qué otras cosas abre esta nueva investigación de este punto particular del volcán, como lo que puede ser parte del recorrido de la sonda dentro de ese planeta? Y la verdad que cada vez están abriendo muchos de los paradigmas que solía haber. Por ahí en Marte es el que más menciono porque es realmente uno de los que más trabajamos en nuestro grupo, pero con el tema de, por ejemplo, están cambiando. Uh-huh. Esas grandes ideas y están cambiando gracias a que cada vez hay más datos. Claro. Y si bien parece que hay muchos datos, siempre parece que todavía falta mucho más por descubrir, y van a cambiar muchas cosas cuando se puedan traer muestras, cuando se pueda llegar. Para dar algunos ejemplos, todavía, y a pesar de que llevamos que ya desde el 60 que comienza la exploración espacial moderna, ¿no? Y desde el 70 en Marte, parece mentira, pero todavía no hay muchas evidencias que antes se creían que indicaban la presencia de agua. Cada vez están saliendo más trabajos de que no. Uh-huh. O sea, lo que se creía Marte de un paradigma que era un lugar en el pasado cálido con mucha agua, está cambiando. El tema del volcanismo está cambiando. Nunca habíamos tenido datos del interior de Marte hasta hace algunos años, que se pudo mandar una sonda que estaba específicamente diseñada para estudiar el interior. Obtuvieron los primeros datos de un sismo marciano, y cambió prácticamente el entendimiento de la estructura interna. Hoy en día Marte podría conservar algo de calor interno. Hay algunas evidencias de que podría haber cierta actividad tectónica, es decir, algunas fallas pequeñas moviéndose, no tectónica de placas, pero hay evidencias de que hubo avalanchas recientemente, y esas avalanchas justo vienen de lugares donde se registraron los sismos. Entonces, uno diría, bueno, hace ya casi 50, 60 años que se están mandando sondas, pero todavía falta muchísimo. Claro. Y eso para Marte y también para la Luna, ahora con la nueva, digamos, carrera espacial que hay uh-huh. con la Luna, y en el medio se están metiendo las empresas privadas también. Claro, eso te iba a preguntar seguidamente, ¿no? Toda esta cosa de turismo espacial que se abre, que no sé, yo no opino al respecto. No sé si se pierde un poco ese objetivo científico, ¿no? Que tuvo el inicio de la carrera. Pienso yo que tuvo ese inicio, quizás tuvo siempre otro, y también lo descubro ahora. Sí,
nunca lo sabremos, pero hoy en día realmente esto que te mencionaba, hoy en día, y yo personalmente pienso que la próxima gran burbuja económica va a ser la industria aeroespacial, porque es impresionante lo rápido que se está moviendo todo, no solo del turismo espacial, sino esto que te decía, ya es una realidad hablar de recursos espaciales, minería espacial. Hay empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, una empresa que ganó una licitación para traer helio de la Luna a la Tierra, una locura, ¿no? Sí. Yo lo digo y no me lo creo, pero es eso, es ir a la Luna, sacar helio y traerlo, el agua, el tema del agua en la Luna, y de hecho, por ejemplo, en algún congreso que estuve, se empezó a discutir en la comunidad científica, decir, bueno, tratemos, y hay toda una discusión de si se deberían establecer, por ejemplo, en Marte o en la Luna, ciertas áreas como protegidas, donde se diga, bueno, nadie vaya a esta zona, se va a mantener pristina para el estudio científico. ¿Por qué? Porque cualquier robot que se lo manda contaminado. Sí. Entonces sí, ahí se está viendo esos debates de qué hacer desde el punto de vista científico y desde el punto de vista, digamos, industrial. Y también hay un vacío de derecho espacial todavía, claro, que falta normativa. Claro. Sí, porque calculo que en un principio era todo tan inasible, tan lejano, pero cada vez, como decís vos, las posibilidades son más concretas. Y la verdad que esta idea de extractivismo planetario me resulta tremendamente triste, digamos. No solo vamos a hacer las malas prácticas que hacemos acá, sino que ahora las importamos y las llevamos a otro planeta con el mismo objetivo catastrófico, ¿no? Totalmente, y hasta es muy loco, pero uno de los argumentos a favor es decir, bueno, es preferible, para no dañar la Tierra, hagamos extractivismo, claro, en la Luna, por ejemplo. Claro, bien. Entonces, hasta como que lo dan vuelta un poco desde el punto de vista ecológico, decir, bueno, es mejor hacerlo afuera de la Tierra, ¿no? Claro. Pero, y se están dando esas discusiones, sí. Bueno, no dejan de ser impactantes, ¿no? Más allá de que todavía no están concretas, digamos, que se discuta eso en esos términos. Totalmente, sí. Es un sincericidio, ¿no? Porque no es que, bueno, vamos a ir a la Luna y vamos a buscar la cura no, vamos a buscar recursos. No. Otra vez, sí. Si bien el otro día lo conversábamos con un colega, falta mucho, y sí, a veces se habla también un poco de más, salen estas noticias de, bueno, con determinado asteroide que tiene oro, se hace todo el planeta multimillonario, claro, sí, bueno, no sé cuántas millonadas de oro. Sí, un poco reduccionista. Claro, y eso no se sabe realmente cuánto hay, qué hay, ni siquiera en la Luna, es decir, bueno, una real cuantificación de los recursos no está hecha. Y tal vez es peor eso, porque es como que la parte no podría ser el análogo en la empresa minera en la Tierra, suele tener tres etapas, como una etapa de prospección y exploración, sí, que se llama, que es la primera, es decir, bueno, voy a un lugar, prospecto a ver qué hay, cuánto hay, se hace una evaluación a ver si es viable económicamente, después si es viable entra en producción, y después la parte de, digamos, postproducción y saneamiento, ¿no? Entonces, a nivel de geología o minería espacial, estamos
ambiente de prospección, ¿no? De entender bien qué hay, cuánto hay, y por ahí lo malo es que, una opinión personal, ¿no? Que la parte técnica se está moviendo mucho más rápido. Claro. Pero digamos, volviendo al tema inicial de la geología planetaria, algo que me hizo acordar una de tus preguntas, ¿no? De algo que parecía tan lejano en su momento y que yo también decía, bueno, es una rama totalmente cientificista, académica. Hoy en día es geología aplicada, hablar de geología espacial, ¿no? Sí. Hacemos la última pausa, Mauro, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Escuchar, conocer, reflexionar. Continuamos hablando con el doctor Mauro Espanolo. Bueno, ya el último bloque, que se pasó volando esto a tiempo espacial, es un instante, pero fue muy rápido. ¿Cómo sigue tu trabajo hoy, digamos? ¿Cómo te ha afectado, si es que te afectó de alguna manera, el cambio de políticas en CONICET, en la universidad? Vos tenés tu equipo, trabajan, tienen financiamiento, tienen ingresos pendientes, recursos humanos como becarios en formación. ¿Cómo sigue este sistema planetario afectando tus investigaciones? Y con un panorama un poco oscuro, ya, bueno, desde la pandemia empezamos yo tuve mi primera becaria justamente en el 2020, una becaria doctoral, y realmente como cada vez es un tema que interesa más y gusta más y está más así en radios, en diferentes medios, más gente quiere ingresar. Y hoy en día somos un grupo dirijo 4 becarios, 3 becarias y un becario doctoral, y asistiendo en alguna tesis de licenciatura también. Como que crecimos demasiado rápido, por suerte, pero lamentablemente en un momento muy malo. Claro. Hoy en día sí, yo tengo personalmente subsidios parados, que la agencia ya está desapareciendo, la agencia de investigación científica, que es la que pagaba los subsidios. Claro. Y tenemos la suerte, y es un poco tragicómico, de que al trabajar con datos que podemos bajar de internet, claro, podemos continuar haciendo algunas cosas, pero la realidad es esto que te decía, nosotros también nos interesa ir al campo y hacer este tipo de trabajos análogos y no tenemos plata para salir al campo. Claro. Ahora el mes que viene vamos a un congreso y lo pagamos de nuestro bolsillo. Claro. Estamos en una situación medio crítica. Sí. Y lamentablemente, digamos, estas becarias que te mencionaba están pensando qué hacer a futuro, ¿no? Porque si no, también están medio cortados los ingresos a la carrera de investigación, entonces las generaciones nuevas nos están mirando más afuera que las que se quieren dedicar a algún trabajo científico. Claro. Sí, eso pasa, bueno, en todas las disciplinas, y te lo pregunté a propósito porque, bueno, siempre, viste que hay como, bueno, en este panorama tremendamente hostil para todo lo que sea
la ciencia y la tecnología, como que hay una apuesta además más fuerte en contra de las ciencias sociales y humanas, ¿no? Que parecerían ser las menos productivas, entre comillas, de todas las ciencias. Pero no, vemos que no, o sea, que ha atacado y que ataca y que cercena posibilidades de profesionales en otras disciplinas. Y en esto de contar con la utilidad, se me ocurría que quizás a alguno de estos cerebritos que nos están gobernando también se le ocurriría que no es muy útil saber qué hay en Marte, ¿no? Porque esto, qué importancia, viste, esos lugares comunes tan horribles que vivimos y escuchamos cotidianamente. Bueno, pero si no sirve no sabemos lo que hay en la Tierra, ¿para qué vamos a ir? Bueno, lo de siempre, ¿no? Entonces se me ocurría que bueno, que qué bueno que pese a todo esto, y bueno, se verá cómo se resuelve, porque nada es eterno, y esto tampoco, toda esta nueva generación se viene a interesar por esta parte específica de la geología, ¿no? Que bueno, es un aliciente más allá de todo lo que está pasando. Sí, y déjame que complete con una cosita, un pensamiento, ¿no? También yo estuve hablando de que, bueno, que ahora ya no es más tan cientificista, sino que también es algo aplicado que le puede interesar a una empresa, y claro, enseguida el argumento, bueno, entonces desfinancian las empresas. Claro. ¿No? Pero lo cierto es que es una apuesta a largo plazo. Uh-huh. Entonces, no hay empresas argentinas que estén dispuestas a invertir de aquí a 15 años, sí, para tener un rédito económico. Uh-huh. Solo las empresas muy grandes lo pueden hacer. Y después hay una realidad que si hoy en día estamos hablando que la geología planetaria tiene una utilidad práctica desde el punto de vista extractivista, desde el punto de vista de recursos, es porque hace 10 años se empezó a hacer ciencia básica en ese tema. Exacto. Hoy estamos en esta realidad porque en algún momento Estados Unidos apostó a hacer ciencia básica pensando que para algo podría servir estudiar Marte y la Luna. Uh-huh. Entonces, si no se piensa en políticas a largo plazo, no hay forma. Uh-huh. ¿Cómo sigue tu trabajo ahora, digamos? ¿Seguís bajando datos, como me decías, aunque no puedas hacer campaña, pero me imagino que igual tenés continuamente trabajo en el día a día para seguir produciendo, ¿no? Produciendo papers, publicaciones y generando conocimiento, a eso me refiero. Sí, incluso también, como te decía, uno esto que digamos es cuestión de aplicar la imaginación, ¿no? Uh-huh. Y lo lindo también de esta carrera y cualquier carrera científica, que a veces yo la asemejo más como a un arte, porque uno tiene que ser suficientemente creativo, no tanto en pensar en resolver problemas, sino crear problemas a resolver. Uh-huh. Entonces sí, seguimos trabajando, tratando de apostar a nuestro grupo de investigación, el Laboratorio de Geología Planetaria. Nos pueden buscar en Instagram, lgp.idean, haciendo divulgación científica, mostrando la temática, y sí, bajando datos, mirando imágenes, y pensando, por ejemplo, ahora una de las chicas que empezó este año a hacer el doctorado, va a trabajar en el Luna, nuestra integrante de grupo que va a ser la especialista lunar. Uh-huh. Y con un proyecto súper interesante que tiene que ver con estudiar zonas de la Luna desde un punto de vista de riesgo geológico, también
para la posibilidad de hacer mapas y buscar lugares donde mejor establecer bases lunares, por ejemplo. Bien. Fundamental lo que me acabas de decir, ¿no? La difusión. Eso me parece que es algo, como te decía, impactante y maravilloso para difundir y que todo el mundo se entere que esto existe, que están haciendo este trabajo, todas las posibilidades que hay, no solo, bueno, para los que quieran estudiar, que sepan que existe esta posibilidad, y bueno, también para difundir todo lo que van descubriendo y lo que van conociendo, ¿no? Que es interesantísimo. Yo estoy fascinada. Estoy como una niña, bueno, seguidora de Carl Sagan, y seguimos, pero bueno, qué impacto han tenido esas personas en nuestra niñez y después para conocer otras cosas, ¿no? Así que bueno. Sí. Y un poco, volviendo a la pregunta que me hacías, la realidad es que también estoy un poco dedicándome más a la parte de gestión, porque tener un grupo de 4 becarios necesita. Este momento, sí. Está difícil, pero bueno, siempre tratando de apostar. Bien. Mauro, te agradezco muchísimo todo tu tiempo aquí en el programa. Ha sido fascinante hablar con vos, lo que haces, lo que hacen, lo que van descubriendo, cómo lo van descubriendo. Así que bueno, abierto el programa para cualquier tipo de actividad que quieran difundir. Y bueno, ya me voy a poner a ver la página en Instagram, el espacio, y también postearlo para que quienes estén interesados puedan acercarse también a ver eso. Bueno, muchísimas gracias, de vuelta gracias por la invitación y un gusto. Sí, se pasó volando la charla, la verdad. Gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio Meteoritos por Fabiana Cantilo, Latinoamérica por Calle 13, La montaña y los anillos del Capitán Beto por Luis Alberto Spinetta. Nos despedimos hasta el próximo lunes, recordándoles que pueden seguir nuestros podcasts en Spotify y YouTube como Macroscopio FM UNAM. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.